Capítulo 79, Epílogo It Summers. ICH Ice Jack Summers. Asterisco Caplink asterisco, ICH Come US Amerique. Asterisco Caplink asterisco, Mi nombre es Lily Summers. Asterisco Tutunk asterisco, joder, gruñó Ethan, fulminando con la mirada al búho verde y engreído en la pantalla de su móvil, Miner. Es, Miner, punto. Tocó la palabra correcta y su móvil vibró, enviando un festivo. Racha salvada, en una fuente horrible en la pantalla. Ethan dejó el teléfono antes de que el insolente búho de dibujos animados pudiera ponerle a prueba más, dejándose caer de lado en el sofá gris de IKEA. Se ajustó la manta más fuerte sobre el cuerpo, lanzando una mirada hacia la cuna de Rose, dormido, sin importarle las crueles maquinaciones de aves de colores incorrectos. Luego, se permitió un suspiro, con la mirada fija en la ventana de su estudio. Su estudio. Pagó en efectivo y alquiló durante unas 2 semanas, si eran técnicos. El estilo de protección de testigos, aunque con el presupuesto ajustado de Chris, más ajustado ahora que seguía escondido de la BSAA, consistía en una caja escamosa con bultos maldita por los dioses suecos, 2 tazas desparejadas, una goteando, y paredes que olían como si las hubieran repintado con amianto extra. Berlín era de alguna manera incluso más frío que Rumanía. Un hecho con el que Ethan había estado lidiando durante la última semana de burocracia y soportando que Emily le quitara las ojeras hasta los huesos con corrector para sus nuevos DNIs. El objetivo es conseguirte una nueva vida, tío. ¿Quién te va a contratar cuando tu carnet de conducir te hace parecer un ghoul que taxidermia mascotas por deporte? Dijo, dándole un golpe con la rodilla mientras ayudaba a desempaquetar la cuna de viaje de Rose el primer día. Sin ánimo de ofender, pero pareces algo que las madres futboleres que se esfuerzan colgarían en su porche para Halloween. Ofendido absolutamente intencionado, respondió Ethan, aunque con una sonrisa. Pero Emily no se lo había devolvido. En cambio, ella volvió silenciosamente a rozarle los ojos, y Ethan recordó en silencio el elefante en la habitación entre ellos. La pistola que le había presionado en la nuca. La forma en que su respiración se entrecortó, y Emily, que había presenciado ejecuciones en cárteles de primera mano, estaba segura de que sería la siguiente. Ethan no tenía ni idea de cómo abordar la disculpa, especialmente con la forma en que había mantenido su compartimentación profesional durante todo el último día en el pueblo y estos últimos días integrándose en la vida de Witsek. Amables, pero no cálidos. Útil, pero no suave. Luego su kit de maquillaje estaría preparado, le daría un golpe en la espalda y se marcharía sin oportunidad de sentarse y decirle, perdona por casi ejecutarte en la alfombra del comedor de la familia Dimitrescu. Había empezado a esperar a que se calmara para ambos. De todos modos, ya tenía demasiadas cosas en la cabeza, como averiguar cómo demonios le llamaría su nuevo pasaporte. Summers era el apellido fácil, vivía para la ironía. Reírse de la oscuridad fue lo que le ayudó a pasar 2 meses en los Cárpatos y a 3 chicas bichos cargadas de emoción. Uno de sus errores la última vez, admitió Chris, fue no dejar a la familia Winters un rastro limpio en papel. Una filtración de la BSAA llevó a que Miranda descubriera a Rose. Algo tan simple como un cambio de nombre podría haber ayudado mucho. Y cuando Chris le preguntó a Ethan, fácil, veranos. Ya había tenido suficiente invierno para unas cuantas vidas. El nombre de pila era uno que no había elegido tan fácilmente. Al principio, Ethan intentó portarse un poco malo al respecto, sobre todo para no tener que pensar en lo que había hecho, cegado por la rabia de pensar que habían matado a Mia, para no pensar en el olor a bayas, ni en declaraciones de mejor amistad, ni en besos en la nieve. ¿Qué tal, Dick Summers? Como un detective, o Hulk Summers. Ah, tengo. Randy. Siento que podría hacer de Randy. Ethan, esto no es la puta WWE, había dicho Chris, con los codos en la encimera de la cocina, las manos en el pelo recortado, su figura ancha eclipsando la pequeña luz colgante de la cocina. Diane cerró la puerta principal con la bota, las mangas de franela remangadas, la larga cicatriz rosa dentada al descubierto, y Dios, Ethan se iba a ahogar en la ducha si seguían enviando a los lobos sabuesos que Ethan había intentado asesinar. Diane simplemente levantó la caja de teléfonos desechables que tenía en la mano y luego sonó, Randy Summers es bastante ga. Chris apartó su cara rapada de las manos, les lanzó una mirada fulminante y dijo, Summers es bueno, es normal, vamos a quedarnos con lo normal, no algo que sepa a aceite bronceador y a una silla de acero. Se apartó del mostrador, metiendo la mano en el bolsillo.
Un paquete de cigarrillos salió libre y Chris cruzó el corto espacio hasta la puerta principal. Voy a hacer una pausa de 5 minutos. Un dedo señaló en dirección a Ethan. Intenta tener algo para estos formularios cuando vuelva. La puerta se cerró con un golpe audible, mientras Diane, con los antebrazos marcados por cicatrices y sin preocuparse por nada, se acercaba. Vale, tío, tenemos un iPhone 6. 3 Samsung Galaxy diferentes. Creo que este es un Xiaomi. Cogió uno, lo dio la vuelta, y la luz de la cocina alcanzó toda la parte malvada que Ethan había tallado con el cuchillo. Motorola. Madre mía, no pensé que todavía, Diane se detuvo, arqueando el ceño. Sí, lo siento. Mierda, tío, el brazo, la pierna, Ethan balbuceó, casi, Ethan, resopló Diane, dándole un golpecito en la cabeza con la Motorola. Tengo 3 hermanos, y ninguno de ellos se ha disculpado por darme un puñetazo en la mandíbula o robarme la fiambrera de Space Jam. Tenía a Lola Bunny, y nunca se los perdonaré. Esto, levantó el brazo y flexionó. Es una pasada. A las chicas les encanta, y probablemente yo también te habría tallado en un jamón navideño, si estuviera en tu lugar. Un ritmo, incluso moccasins. Ethan no estaba seguro de si la respuesta correcta era reír o llorar. El sonido que había hecho estaba en algún punto intermedio. Eso es todo. Se atragantó. Intenté matarte a ti y a él por mía, y simplemente está bien. Diane se encogió de hombros, con los dientes brillantes en su sonrisa. Me dolió un montón, tío, pero pensaste que habíamos matado a Mía, y tratamos de mantener intacto el protocolo del grandullón, señaló la barbilla hacia la puerta, intacto hasta el final. Un poco por nuestra cuenta. Debería haber empezado con, ya sabes. Lo que hizo Miranda, eso es culpa nuestra, tío, no te preocupes. Somos nosotros quienes te debemos una. Ni siquiera había tenido oportunidad de dejar que su culpa se pudriera. Diane simplemente le había dado otro golpe en el hombro y luego señaló los formularios de solicitud con el smartphone destartalado. Venga, concéntrate. Nombre que no sea un meme, vamos. Ethan se lo había estado pensando un rato mientras Diane sacaba 6 cargadores diferentes para comprobar cuáles de los quemadores funcionaban como solución temporal. Normal significaba ordinario, invisible, algo que nadie miraría 2 veces. Ya fuera un informático estadounidense buscando trabajo en Berlín, o algún otro tipo de estadounidense desplazado, tenía que pasar la prueba de no levantar sospechas en el DMV. Randy Summers, admitámoslo, probablemente atraería algunas cabezas. Entonces, ¿qué era genérico? John fue el primero que me vino a la mente, pero Ethan no podría mirar a John Perlman a los ojos cuando pasó esa semana para llevarle a la estación principal si también tomaba prestado el nombre de John. Así que me vino a la mente el nombre adyacente, Jack. Por dentro, Ethan se estremeció al principio porque recordó que la pala de Jack Baker le había astillado la espinilla. Recordaba las motosierras y esas malditas gafas de lectura que le habían perseguido durante años. Pero entonces, Ethan también recordó cuando Jack, la conciencia del verdadero Jack suspendida en el molde y sin la retorsión de Evelyn, le suplicó, Ethan, libera a mi familia, por favor. Y, bueno, de padre a padre, con ambas familias destrozadas por el moho, de alguna manera parecía apropiado. Un acto tonto y deliberado de reclamación, quizás, y un gesto de dedo medio al universo todo en uno. La recontextualización de Diane sobre el daño que Ethan había causado también le quedó grabado, como se negó a dejar que Ethan se definiera por aquella terrible noche y por el cuchillo en el brazo o la pistola en la cabeza. Como Ethan se negó a descartar a Jack Baker como un monstruo, Diane se negó a dejar que Ethan fuera definido por su rabia válida pero mal dirigida. Y lo más importante, examen de la DGT aprobado. Jack Summers, preguntó Ethan cuando Chris volvió a entrar en la habitación. Suena un poco. Chris entrecerró los ojos un momento, pero luego lo dejó pasar, murmurando, vale. Unos días después de elegir un nombre, él y John partieron hacia la estación como había planeado. No es que Ethan nunca hubiera cogido el tren antes independientemente de si eran trenes Delch, pero joder, le había frito el sistema nervioso. Berlín, que albergaba casi 4 millones de personas, era algo que había leído en el cartel turístico que Diane le pasó. Era diferente entrelazar el cochecito de roce entre viajeros, turistas con cafeína y hordas de mujeres con pantalones globales con ribetes de piel. Hace 3 semanas, el ruido más ruidoso que tuvo el castillo antes de que todo se fuera al garete, salvo el campo de tiro, fue el ronquido de Daniela, o que Sandra haciendo girar al jugador para disparar a Ramstein. Nuevos ruidos le asustaban. De hecho,
Fue como descubrió por primera vez que el grande Chris se escabullía por el castillo en los primeros días. Ahora, toda la ciudad era ruido, genial para desaparecer. No es tan bueno para alguien que aún se está recuperando de haber sido lanzado a 30 pies de altura y luego atrapado por un martillo telequinético. Los olores también eran algo, pero, admitámoslo, no eran tan malos. Principalmente era pino fresco, escapes de coches y 2 puestos diferentes de currywurst en cada esquina. Y el pan. Joder, los alemanes se tomaban como un honor llenar cada otro escaparate con panaderías repletas de pared a pared de casa. No hay nada como despertarse con un aire tan frío que te crujiente el moco de la nariz, solo para ser asaltado por el cálido olor a masa madre y centeno. Eso era lo que Iten había sido en su mayoría los últimos 6 días. Identificaciones falsas. Intentando no parecer un moldero en sus fotos de identificación. Sacando a Rose a pasear en los días más tranquilos y cálidos. Descubriendo las complejidades del transporte masivo europeo, librar la guerra con el búho, averiguar qué móvil desechable le funcionaba mejor. Iten volvió a coger el móvil. Era algo maltrecho, uno de los Samsung Bell de hace unos años. Pero le dio Google Translate, Duolingo y los medios para encontrar el mejor chucrut en pequeñas cantidades en un radio de 5 kilómetros. Un pequeño punto rojo en el icono de la aplicación de correo llamó su atención. Iten abrió con el pulgar, dejando que el resplandor blanco de LED iluminara la oscuridad de su salón a última hora de la tarde. Bueno, ahora, Google finalmente había procesado toda su burocracia de seguridad. Podía extraer datos de la nube de su último teléfono, después de que se hubiera roto en algún punto entre el primer licántropo que le mordió la mano y la hoz en su pierna. Durante un minuto, Iten se quedó allí sentado, mirando el pequeño icono de la nube. Probablemente no debería. ¿Derecha? Los 2 anillos de boda colgados de una cadena alrededor de su cuello, el suyo y el de Mia, eran suficientes. Pero si quería una vida gobernada por decisiones saludables, Iten pensó que esa oportunidad se le había escapado más o menos la primera vez que sonrió de verdad a Bela Dimitrescu, días después de estar en cautiverio. Iten la tocó. Tardó 30 segundos completos en terminar de autenticarse. Aún más tiempo para que todo empiece a descargarse. Lo que le faltaba a su encantador estudio en que, todo lo compensaba con una velocidad de internet brutalmente eficiente. Al principio no abrió su galería, demasiado cargado. Hubo un álbum que se tituló Mia Carita Corazón, y sabía que ver las caras tontas que su difunta esposa dejaba en el carrete de la cámara le llevaría a un fallo cardíaco. Quería que Jack y Lily Summers tuvieran al menos un mes de felicidad aprobada por Witzek como berlineses antes de que su propia estupidez le costara la vida. Otra vez, en su lugar, fue a sus mensajes. Era para revisar algunos contactos de trabajo antiguos. No podía vivir para siempre con el dinero de los lobos a hueso. Si podía contactar con un viejo colega bajo la apariencia de una derivación, ¿por qué no? Aunque eso significaba que estaría siempre en la cámara, o si no la gente preguntaría por qué Jack Summers se parecía tanto a Iten Winters. Quizá debería intentar dejarse crecer la barba otra vez. Su mano libre acarició la barba de la mandíbula con agarre, mientras el otro pulgar flotaba sobre la pantalla durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para que la cara de Mia, y su nombre como contacto favorito, le hiciera un agujero en las córneas. Iten tocó su nombre. Por la ciencia, el ritmo de sus mensajes había cambiado. No de una manera que él se dio cuenta hasta que Emily y Diane le soltaron esa bomba. Mia escribía con emojis, sin puntuación total, y siempre ponía demasiadas, quizá no suficientes, y en cariño. Enero, recordó Iten. La línea temporal a la que habían aludido Diane y Emily sitúa la rutina de robo de cuerpos de Miranda hacia finales de enero. Navegó y, efectivamente, todo entre finales de enero y el 8 de febrero, la noche en que los lobos sabuesos intentaron disparar a Miranda haciéndose pasar por Mia en su casa, el tono era diferente. Miranda intentó replicar el estilo de texto de Mia con una actuación desesperada, como si todos los mensajes tuvieran que jugar a esposa doméstica. Enviaba emojis guiñando el ojo, usaba apodos cariñosos y recordatorios para la compra, pero nada de selfies, nada de cara de pato ni signo de paz desde el asiento del conductor. Lo había atribuido a razones sencillas. La persona con la que llevabas casado casi una década cambiaría el estilo de su texto. Agotamiento general por el trabajo. El hecho obvio de que ahora tenían un recién nacido, y eso cambiaba su dinámica. La posibilidad más aterradora era que ella fuera infeliz.
Una mujer con complejo de Dios que llevaba la cara de su esposa y jugaba a la casita no estaba ni de lejos en lo más alto de esa lista, y aún así le ponía la piel de gallina. Pero también era lo que hacía que Ethan siguiera desplazándose. El marcador fue ridículamente fácil cuando lo encontró. Solo busca el último selfie con Alma. Ni siquiera tardó mucho. Allí, 28 de enero de 2021, un jueves, sobre las 2 de la tarde, la foto le impactó como un doblete, gancho izquierdo a la mandíbula, luego un puño directo a través de la caja torácica. Mia, justo en el centro, el móvil un poco demasiado cerca, estirando la mandíbula en una sonrisa tonta y amplia, el signo de la paz parpadeando. Mechas de pelo oscuro asomaban por detrás de sus gafas de sol, los mismos que le había comprado en una gasolinera cerca de la enero del 95, porque no sabía si era una broma o algo serio que el fabricante de las imitaciones los hubiera etiquetado como Ray-Bans. Al fondo, el interior de su cutre Kerale designado por la BSA, con bolsas de la compra sujetas con el cinturón de seguridad a los asientos, porque Mia era a la vez una santa y un poco salvaje. Ella lo había puesto así, de camino a casa con aperitivos para mis dos alborotadores carita corazón te quiero, Ethan parpadeó con fuerza mirando la pantalla, el corazón latiendo con tanta fuerza que dolía. Respondió, solo unos minutos después, cuando ya estaba en la carretera. Ethan, solo acostada Rousey para la siesta. Si vuelves pronto, podríamos tener algo de tiempo de calidad. Luego la cara guiño. Por supuesto, la cara guiño, porque mandarle mensajes a Mia le volvió a ser un novato idiota. Él le había seguido con un rápido, te quiero, conduce con cuidado, cariño, puntuación adecuada y todo, como el puto empollón que era, pero Mia no respondió. Ella conducía entonces. Había dejado un mensaje de voz. Ethan lo tocó con el pulgar. La voz de Mia, clara y cálida, tan fuerte que le rompió. Te quiero, cariño, pronto estaré en casa. Ethan lo escuchó 3 veces más, con los ojos cerrados. El calor de ella lo deshacía, el residuo dorado de su voz, la cadencia casi melódica en la que siempre envuelve, baby, la pequeña risita al final que decía que estaba feliz y que no podía esperar a llegar a casa, y esto fue lo último que la verdadera Mia le había dado, su amor, y la promesa de que estaría en casa, excepto que Mia nunca volvió a casa. Por primera vez desde el helicóptero, Ethan se cubrió la cara con las manos y dejó que el dolor le dominara.